Capítulo 12. Perfección. El gran tema y propósito del verdadero santuario, su sacerdocio y ministerio, es que Dios vivirá en los corazones de los hombres. ¿Cuál es ahora el gran tema y propósito en el corazón del hombre? La respuesta es la perfección moral y espiritual del adorador. Consideremos esto. Al final del 5º capítulo de Hebreos, inmediatamente sigue la declaración que Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está escrito. Por tanto, debido a esto, por esta razón, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6, 1. En lo siguiente está mostrado que la perfección es lograda solo por medio del sacerdocio de Melquisedec. Y está demostrado que esto fue siempre así, y que el sacerdocio levítico fue solamente temporario y típico del sacerdocio de Melquisedec. En lo siguiente, en debate del sacerdocio levítico, está escrito: si, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hebreos 7:11. Y otra vez, en la misma conexión, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 19. Por estos pasajes es perfectamente claro que la perfección del adorador es la que es ofrecida y lograda en el sacerdocio y ministerio de Cristo. No está todo aún en estas palabras sobre el tema, porque como ya es citado en la descripción del santuario y su servicio, es dicho que éste es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Que nada de esto pudo hacer un servicio perfecto. Esta es su gran necesidad. Por lo tanto, que el sacerdocio y ministerio de Cristo en el verdadero santuario puede hacer perfecto a quien entre por fe en el servicio, es el gran tema y el fin de todo. Aquel servicio terrenal que no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, versículo 11 y 12. Este santuario, sacerdocio, sacrificio y ministerio de Cristo, hace perfecto en eterna redención a cualquiera que por fe entra en el servicio, y por tanto recibe lo que aquel servicio está destinado a dar. Además, porque si la sangre de los toros y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos en el servicio levítico y en el santuario terrenal hizo santificación para la purificación de la carne, porque así la palabra concerniente a ello lo declara. Y esto siendo así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, santifican para la purificación del Espíritu, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué son las obras muertas? Muerte en sí misma es la conciencia de pecado. Obras muertas, por lo tanto, son obras que tienen pecado en ellas. Entonces, la purga de la conciencia de las obras muertas es la completa limpieza del alma del pecado por la sangre de Cristo, por medio del Espíritu Eterno, que en la vida y obra de los creyentes en Cristo, el pecado no tendrá lugar. Las obras solo serán obras de fe, y la vida solo será la vida de fe, y por tanto será solo el verdadero y puro servicio al Dios viviente. Una vez más está escrito: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en este sacrificio se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10, versículo 1 al 4. Esto otra vez muestra que aunque la perfección fue el blanco en todo el ministerio ejecutado bajo la ley, con todo la perfección no fue lograda por medio de ninguna de estas realizaciones. Ellas fueron simplemente figuras para el tiempo presente del ministerio y sacerdocio
por el cual la perfección es lograda. Ese es el ministerio y sacerdocio de Cristo. Esos sacrificios no pudieron hacer a los que se acercaban en esto perfectos. El verdadero sacrificio y el verdadero ministerio en el santuario y el verdadero tabernáculo hacen a los que se acercan perfectos en esto. Y esta perfección consiste que los adoradores no tengan más conciencia de pecado. Pero siendo que no fue posible, por la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos, quitar el pecado, no fue posible, aunque esto era ofrecido año tras año continuamente. Tampoco purificó a los adoradores que no debían tener más conciencia de pecado. La sangre de los toros y de los machos cabríos y de la becerra rociada a los inmundos podía santificar para la purificación de la carne, pero de la carne únicamente. Y aun esto fue un símbolo para el tiempo presente de la sangre de Cristo, la cual purifica a los adoradores para que no tengan más conciencia de pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste un cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Hebreos 10, versículos 5 al 9. Aquí son mencionadas dos cosas, lo primero y lo último. ¿Qué son estas dos cosas? ¿Cuál es lo primero y cuál es lo último? Las dos cosas mencionadas son sacrificios y ofrendas, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado, todo como una, y la voluntad de Dios. Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado como una son lo primero, y la voluntad de Dios es lo último. Él quita lo primero para poder establecer lo último. Esto es, Él quita los sacrificios y ofrendas, las ofrendas quemadas y las ofrendas por el pecado, para establecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación y vuestra perfección. Primera de Tesalonicenses 4:3, Mateo 5:48, Efesios 4, versículos 8, 12 y 13, Hebreos 13, versículo 20 y 21. Pero esto nunca pudo ser logrado por esos sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado que eran ofrecidas en el sacerdocio levítico. Eso no pudo hacer perfectos a los que se acercaban. Eso no pudo purificar a los adoradores para que no tuvieran más conciencia de pecado. Por esto, no es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten el pecado.
Por tanto, siendo que la voluntad de Dios es la santificación y la perfección de los adoradores, siendo que la voluntad de Dios es que sus adoradores sean tan limpios que no tengan ya más conciencia de pecado, y siendo que los servicios y las ofrendas en el santuario terrenal no podía hacer esto, Él quitó todo esto para establecer la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es la verdadera observancia de todos los mandamientos de Dios. En otras palabras, esto quiere decir que la voluntad de Dios concerniente al hombre es que su voluntad sea perfectamente cumplida en el hombre. Su voluntad es expresada en su ley de los 10 mandamientos, la cual es todo el deber del hombre. Esta ley es perfecta, y perfección de carácter es la expresión perfecta de esta ley en la vida de los adoradores de Dios. Por esta ley es el conocimiento del pecado, y todos han pecado y están sin la gloria de Dios. Han llegado a estar sin la perfección de carácter. Los sacrificios y el servicio del santuario terrenal no pudo quitar los pecados de los hombres, y por tanto no pudo traerles esta perfección. Pero el sacrificio y ministerio del verdadero sumo sacerdote en el santuario y en el verdadero tabernáculo completó esto. Este quitó totalmente todo pecado, y el adorador es cabalmente purificado, que él no tiene ya más conciencia de pecado. Por el sacrificio, la ofrenda y el servicio de sí mismo, Cristo quitó los sacrificios, las ofrendas y el servicio que nunca pudieron quitar los pecados. Y en su perfección de la perfecta voluntad divina, Él estableció la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 10. En aquel primer santuario terrenal y servicio, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero en el servicio en el santuario y en el verdadero tabernáculo, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículos 11 al 14. De manera que la perfección en todo respecto es lograda a través del sacerdocio, el sacrificio y servicio de nuestro gran sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
y en el ministerio, en el santuario y en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, versículos 15 al 18. Y esto es por el camino nuevo y vivo que Cristo a través de la carne nos abrió para toda la humanidad, y por lo cual toda alma puede entrar en el lugar santísimo, el más santo de todos los lugares, en la más santa de las experiencias, en la más santa de todas las relaciones, y en lo más santo de todo lo viviente. Este nuevo y vivo camino, Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, para que esté Él viviendo en la carne, identificándose con la humanidad en la carne, para nosotros que estamos en esta carne. Él abrió un camino desde donde nosotros estamos, ahora a donde Él está, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en el lugar santísimo. En su venida, en la carne, habiendo sido en todo semejante a nosotros, y habiendo sido tentado en todo, tal como nosotros, Él se ha identificado a sí mismo con toda alma humana, justamente donde ella está. Y desde el lugar de donde esa alma está, Él abrió para ella un camino nuevo y vivo a través de todas las vicisitudes y experiencias de toda la vida, y a través de la muerte y la tumba, para entrar en el lugar santísimo, a la diestra de Dios, para siempre. Oh, qué camino abierto, abierto por sus tentaciones y sufrimientos, por sus oraciones y lágrimas, por su santo vivir y su sacrificio agonizante, por su triunfante resurrección y gloriosa ascensión, y por su entrada triunfal al lugar santísimo, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y este camino que abrió para nosotros, habiendo sido uno con nosotros, lo ha hecho nuestro y pertenece a nosotros. Él ha dotado a toda alma con el poder divino para andar por este camino que abrió. Y habiendo estado en la carne, en nuestra carne, Él ha hecho esto posible y ha dado real seguridad para que toda alma pueda andar por ese camino con todo lo que significa, y por Él entrar en completa libertad hasta el lugar santísimo. Él, como uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana, débil como nosotros, cargado con los pecados del mundo, en nuestra carne pecaminosa, en este mundo toda una vida, permaneció santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y fue hecho y ascendió más sublime que los cielos. Y por eso abrió el camino por el cual en él
todo creyente en este mundo y por toda la vida viva una vida santa, inocente, sin mancha, separada de los pecadores, y como consecuencia ser hecho con Él más alto que los cielos. Perfección de carácter es la meta de la perfección cristiana lograda en la carne humana en este mundo. Cristo logró esto en la carne humana en este mundo, y de este modo abrió un camino para que en él todo creyente puede lograrla. Él, habiéndolo logrado, fue hecho nuestro gran sumo sacerdote, y por su ministerio sacerdotal, en el verdadero santuario, nos facilita obtenerla. La perfección es la meta cristiana, y el sumo sacerdote y el ministerio de Cristo en el verdadero santuario es el único medio por el cual cualquiera puede alcanzar esta meta en este mundo. Oh Dios, santo es tu camino. Salmos 77, verso 13. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10, versículo 19 al 23. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oh, entonces, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Hebreos 12, versículo 18 al 25.